¿Y si te dijera que los 3 mayores fracasos de Pedro fueron exactamente lo que Dios usó para salvarlo? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero hoy quiero invitarte a un viaje que va mucho más allá de lo que aprendimos en la escuela dominical. Un viaje que tocará lugares profundos de tu corazón, lugares donde guardas tus propias negaciones, tus propios momentos de debilidad, tus propios "no conozco a ese hombre". ¿Alguna vez has estado junto a una hoguera en una noche fría? ¿Conoces esa sensación de acercarte al fuego, no solo por el calor que ofrece al cuerpo, sino porque algo dentro de ti se siente atraído por la luz, por la vida que pulsa en las llamas? Era una noche así cuando Pedro se encontró frente a una hoguera en el patio de la casa del sumo sacerdote. Pero esa hoguera no solo iba a calentar sus manos heladas por la fría noche de Jerusalén. Esa hoguera iba a revelar quién era Pedro realmente cuando nadie importante estaba mirando. Es fascinante cómo Dios usa los momentos más íntimos, más ocultos, más humanos de nuestra vida para escribir las historias más hermosas de transformación. Pedro no era solo un pescador que decidió seguir a Jesús. Pedro era el discípulo más audaz, aquel que caminó sobre las aguas cuando los demás se quedaron en la barca. Pedro fue quien confesó con todas las letras que Jesús era el Hijo del Dios vivo, cuando otros aún dudaban. Pedro era el hombre que empuñó una espada para defender a su maestro en el huerto de Getsemaní, dispuesto a enfrentar a una multitud entera si era necesario. Pero ese mismo coraje, esa misma pasión, ese mismo amor que hacía a Pedro saltar de la barca, también lo llevó a hacer algo que jamás imaginó ser capaz de hacer. En la hora más crítica, en el momento en que Jesús más necesitaba apoyo, Pedro dijo 3 veces, a personas completamente desconocidas, que no conocía a aquel hombre. 3 veces. No fue un momento de debilidad. Fueron 3 momentos consecutivos donde el miedo habló más fuerte que el amor. Y aquí está lo que más me fascina de esta historia. Jesús no se sorprendió. Él ya lo sabía. De hecho, le había advertido a Pedro que esto iba a suceder. Le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta frase? Jesús no oró para que Pedro no fallara. Él oró para que Pedro se recuperara del fallo. Eso lo cambia todo, ¿no es cierto? Porque vivimos en una cultura que nos enseña a evitar el fracaso a toda costa. Crecemos pensando que ser cristiano significa nunca fallar, nunca dudar, nunca tener miedo, nunca negar nuestra fe. Pero Jesús, que conoce el corazón humano mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, sabía que Pedro necesitaba pasar por esa experiencia para convertirse en quien Dios lo llamó a ser. Piénsalo conmigo por un momento. ¿Conoces a alguien por sus fotos en las redes sociales de la misma manera que conoces a alguien con quien convives a diario? Claro que no. Las fotos muestran los mejores ángulos, los momentos felices, la ropa más bonita. Pero convivir de verdad con alguien significa verle en pijama por la mañana. Significa estar presente en los momentos de estrés. Significa conocer sus miedos, sus inseguridades, sus puntos débiles. Pedro pensaba que se conocía a sí mismo. Estaba convencido de su lealtad, de su coraje, de su amor por Jesús. Pero se conocía solo por las fotos de su fe. Conocía al Pedro valiente que anduvo sobre las aguas. Conocía al Pedro decidido que confesó a Jesús como Hijo de Dios. Conocía al Pedro guerrero que blandió la espada en el huerto, pero no conocía al Pedro atemorizado que existía dentro de él. No conocía al Pedro que elegiría la autoconservación cuando la presión se volviera insoportable. Y quizás tú tampoco te conoces completamente. Quizás también tienes una imagen de ti mismo que nunca ha sido realmente puesta a prueba. ¿Sabes cómo reaccionarías si tu fe fuera cuestionada públicamente en tu trabajo? ¿Sabes qué harías si defender a Jesús significara perder un ascenso, una amistad, una oportunidad? ¿Sabes cómo te comportarías si seguir a Cristo te costara tu reputación? La hoguera en el patio del sumo sacerdote era mucho más que una fuente de calor en una noche fría. Era un lugar de revelación. Allí, lejos de los otros discípulos, lejos de la multitud que lo conocía como seguidor de Jesús, lejos de los reflectores que solían iluminar su coraje, Pedro descubrió que había un extraño viviendo dentro de él, un extraño que nunca antes había encontrado.
La primera negación ocurrió cuando una sierva lo miró y dijo: «Este también estaba con él». Pedro respondió: «Mujer, no lo conozco». Así de simple. Una mentira rápida, casi automática. Probablemente pensó: «Ha sido solo esta vez. Fue para protegerme, no volverá a pasar». Pero la mentira, al igual que el pecado, tiene una característica peculiar. Se vuelve más fácil la segunda vez. La segunda negación vino justo después. Otra persona lo reconoció: «Tú también eres de ellos». Y Pedro, ahora más firme en su negación, dijo: «Hombre, no lo soy». ¿Te das cuenta de cómo la firmeza en la mentira fue creciendo? La primera vez, todavía dudó un poco. La segunda, ya estaba más convencido de su estrategia de supervivencia. La tercera negación fue la más dolorosa. Cerca de una hora después, otra persona insistió. Verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro, ahora completamente dominado por el miedo, dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en ese preciso instante, el gallo cantó. El gallo cantó. Aquel sonido que Jesús había usado para marcar el momento del mayor fracaso de Pedro. Y fue en ese instante que algo extraordinario sucedió. Jesús, que estaba siendo interrogado dentro de la casa, se volvió y miró directamente a Pedro. No fue una mirada de ira, no fue una mirada de decepción. Fue una mirada que decía: «Sabía que esto iba a pasar, y aún así te amo». Pedro salió de allí y lloró amargamente. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Esas lágrimas no fueron solo lágrimas de arrepentimiento, fueron lágrimas de descubrimiento. Pedro estaba descubriendo quién era realmente cuando se veía despojado de todas sus seguridades, de todas sus certezas, de todo su entorno controlado. ¿Has tenido un momento así en tu vida? ¿Un momento en el que te decepcionaste tanto contigo mismo que no pudiste dejar de llorar? ¿Un momento en el que te diste cuenta de que no eras la persona que pensabas que eras? ¿Un momento en el que tu fe, que parecía tan sólida, se reveló más frágil de lo que imaginabas? Quizás has negado tu fe de forma diferente. Quizás no fue junto a una hoguera, en una noche fría, frente a extraños. Quizás fue en la universidad, cuando tus compañeros se burlaban de los cristianos y tú te quedaste callado. Quizás fue en el trabajo, cuando surgió una oportunidad de hablar sobre Jesús y elegiste el silencio. Quizás fue en la familia, cuando alguien hizo un chiste sobre Dios y tú te reíste para no parecer un fanático. Quizás tu negación ha sido más sutil. Tal vez has negado a Jesús viviendo como si Él no existiera, tomando decisiones como si no hubiera un Dios observando, haciendo elecciones como si no hubiera consecuencias eternas, tratando a las personas como si el amor de Cristo no fuera real. O quizás tu negación ha sido por omisión. Tal vez has negado a Jesús no haciendo lo que sabías que debías hacer, no ayudando cuando podrías haber ayudado, no hablando cuando debías haber hablado, no perdonando cuando debías haber perdonado, no amando cuando debías haber amado. La verdad es que todos tenemos nuestro patio de la casa del sumo sacerdote. Todos tenemos nuestros momentos de hoguera, donde nuestra fe es puesta a prueba lejos de los focos, lejos de la comunidad que nos conoce como creyentes, lejos del ambiente seguro de la iglesia. Y en esos momentos, a menudo descubrimos que no somos tan valientes como pensábamos, no somos tan fieles como creíamos, no somos tan fuertes como imaginábamos. Pero aquí está el secreto que quiero compartir contigo hoy. Dios no se sorprende con nuestras negaciones, no se escandaliza con nuestros fallos. No cancela nuestros sueños por nuestros fracasos. De hecho, Él usa nuestras mayores caídas para prepararnos para nuestras mayores victorias. Jesús sabía que Pedro iba a negarlo. Sabía que Pedro iba a fallar. Sabía que Pedro iba a decepcionarse de sí mismo. Pero incluso sabiéndolo, siguió invirtiendo en Pedro. Incluso sabiéndolo, siguió amando a Pedro. Incluso sabiéndolo, siguió creyendo en el potencial de Pedro. ¿Y sabes lo que eso significa para ti? Significa que Dios conoce todas tus futuras negaciones y aún así te ama. Conoce todos tus miedos y aún así cree en ti. Conoce todas tus debilidades y aún así tiene planes para ti. Nuestra cultura nos enseña que el fracaso es el final de la historia, pero Dios nos enseña que el fracaso a menudo es el comienzo de la verdadera historia. Pedro no se convirtió en un gran líder a pesar de sus negaciones. Se convirtió en un gran líder a causa de sus negaciones.
porque fue a través de ellas que descubrió su verdadera dependencia de Dios. Piénsalo. ¿Cómo podría Pedro pastorear una iglesia llena de personas que han fallado si él mismo nunca hubiera fallado profundamente? ¿Cómo podría consolar a aquellos que se sintieron débiles si nunca hubiera experimentado su propia debilidad? ¿Cómo podría hablar de perdón con autoridad si nunca hubiera necesitado ser perdonado de algo tan grave? Las negaciones de Pedro no fueron obstáculos para su ministerio. Fueron cualificaciones para su ministerio. No fueron descalificaciones para su liderazgo. Fueron credenciales para su liderazgo. Porque un líder que nunca ha fallado no puede liderar a personas que han fallado. Y todos nosotros fallamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el coraje de Pedro antes de las negaciones y después de las negaciones? Antes, su coraje provenía de su autoconfianza. Después, su coraje provenía de su confianza en Dios. Antes, era valiente porque creía en sí mismo. Después, era valiente porque creía en la gracia de Dios. El coraje basado en la autoconfianza es inestable. Funciona cuando las cosas van bien, cuando nos sentimos seguros, cuando tenemos el control de la situación. Pero cuando la presión aumenta, cuando el miedo llama a la puerta, cuando nos sentimos solos, ese coraje se derrumba rápidamente. En cambio, el coraje basado en la gracia de Dios es estable. No depende de nuestras circunstancias. No depende de nuestro estado de ánimo. No depende de nuestra autoestima. Depende del carácter inmutable de Dios, del amor incondicional de Cristo, de la fidelidad eterna del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a Pedro a través de las negaciones. Quería mostrarle a Pedro que la verdadera fuerza proviene de la dependencia, no de la independencia. Que el verdadero coraje viene de la humildad, no de la arrogancia. Que el verdadero poder viene de la debilidad asumida, no de la fuerza fingida. Quizás hoy te sientes como Pedro después del canto del gallo. Tal vez estás cargando el peso de tus propias negaciones, de tus propios fracasos, de tus propios momentos de debilidad. Quizás te estás preguntando si Dios todavía puede usar a alguien como tú, alguien que ha fallado, alguien que ha decepcionado, alguien que ha negado. Y quiero decirte que la respuesta es sí. Dios no solo puede usarte después de tus fallos. Él puede usarte a causa de tus fallos. No solo puede escribir una historia hermosa con las páginas rotas de tu vida. Él se especializa en escribir historias hermosas con páginas rotas. Porque Dios no está buscando personas perfectas para realizar su obra. Está buscando personas quebrantadas que reconocen su necesidad de gracia. No está buscando superhéroes de la fe. Está buscando seres humanos comunes que confían en un Dios extraordinario. Y si tienes dudas sobre esto, déjame contarte lo que sucedió con Pedro algunas semanas después de las negaciones. El mismo hombre que negó conocer a Jesús 3 veces predicó el día de Pentecostés a miles de personas y 3,000 se convirtieron. El mismo hombre que tuvo miedo de una sierva en el patio predicó valientemente a las autoridades que habían crucificado a Jesús. El mismo hombre que eligió el silencio por miedo, eligió la proclamación por amor. Pero esto no sucedió porque Pedro se convirtiera en otra persona de la noche a la mañana. Sucedió porque Pedro finalmente entendió quién es Dios. Entendió que el amor de Dios no depende de nuestro desempeño. Entendió que la gracia de Dios no disminuye por nuestros errores. Entendió que los planes de Dios no se cancelan por nuestros fallos. Y ese mismo Dios que restauró a Pedro quiere restaurarte a ti. Ese mismo Jesús que miró a Pedro con amor después de la negación te está mirando con amor después de todas tus negaciones. Ese mismo Espíritu Santo que fortaleció a Pedro para predicar en Pentecostés quiere fortalecerte para vivir con propósito y esperanza. Tus negaciones no son el final de tu historia, son el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde aprendes que la gracia es más grande que el error, donde descubres que el amor es más fuerte que el fallo, donde experimentas que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y cuando entiendas eso, cuando eso toque profundamente tu corazón, descubrirás que tus mayores caídas pueden convertirse en tus mayores trampolines, que tus mayores debilidades pueden convertirse en tus mayores puntos de conexión con otros corazones heridos, que tus mayores vergüenzas pueden convertirse en tus mayores credenciales para consolar a aquellos que también se avergüenzan. Porque en el reino de Dios, las reglas son diferentes.
En el reino de Dios, los últimos son los primeros. En el reino de Dios, los débiles son fuertes. En el reino de Dios, los que lloran son consolados. Y en el reino de Dios, los que negaron pueden convertirse en los que más fielmente confiesan. La historia de Pedro es tu historia. Las lágrimas de Pedro pueden ser tus lágrimas de liberación. La restauración de Pedro puede ser tu restauración. La transformación de Pedro puede ser tu transformación. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a alcanzar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este vídeo con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje ha tocado tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. Las negaciones de Pedro nos revelan algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Nos muestran que Dios no ama solo nuestras virtudes. Él ama nuestra humanidad completa, incluyendo nuestras fragilidades, nuestros miedos, nuestras contradicciones. Y cuando entendemos esto, cuando se vuelve real en nuestra vida, algo extraordinario sucede. Empezamos a amarnos a nosotros mismos de una forma más sana también. Pero ¿por qué permitió Dios que Pedro pasara por esa experiencia tan dolorosa? ¿Por qué un padre amoroso dejaría que su hijo tropezara tan feo, cayera tan bajo, se lastimara tanto? Esta pregunta resuena en el corazón de todo aquel que alguna vez se ha decepcionado de sí mismo, de todo aquel que ha fallado cuando más necesitaba ser fuerte, de todo aquel que se ha preguntado dónde estaba Dios en el momento de la caída. La verdad es que nuestra mente humana tiene dificultades para entender los métodos divinos. Queremos un Dios que nos evite todo dolor, toda vergüenza, todo fallo. Queremos un Dios que funcione como un airbag espiritual, que nos proteja de cualquier impacto emocional o moral. Pero ese no es el Dios que encontramos en las Escrituras. Ese no es el Dios que vemos en la vida de Pedro. El Dios que conocemos a través de la Biblia es un Dios que permite que pasemos por experiencias difíciles, no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama profundamente. Es un Dios que entiende que el crecimiento real, la transformación genuina, la madurez espiritual, no ocurren en la comodidad de la zona de confort. Ocurren bajo presión, en la dificultad, en los momentos que nos obligan a elegir entre lo que éramos y lo que podemos llegar a ser. Imagina a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. Podría sujetar la bicicleta para siempre, garantizando que el niño nunca se caiga, nunca se lastime, nunca llore. Pero si hiciera eso, el niño nunca aprendería realmente a andar en bicicleta. Llega un momento en que el padre necesita soltar, sabiendo que habrá caídas, sabiendo que las rodillas se van a raspar, sabiendo que rodarán lágrimas. Pero esas caídas son parte esencial del aprendizaje. Dios hizo eso con Pedro. Soltó la bicicleta. No porque quisiera ver a Pedro lastimarse, sino porque quería ver a Pedro aprender a mantener el equilibrio por sí mismo. No porque quisiera humillar a Pedro, sino porque quería que Pedro descubriera de qué estaba hecho realmente cuando se le ponía a prueba hasta el límite. Y aquí hay una verdad que puede transformar completamente la forma en que ves tus propios fallos. Dios confía más en ti de lo que tú confías en ti mismo. Él cree que puedes pasar por el fuego y salir purificado. Él cree que puedes enfrentar tus propias contradicciones y volverte más auténtico. Él cree que puedes descender hasta el fondo del pozo de tu humanidad y aún así encontrar la fuerza para subir. Pero existe una diferencia fundamental entre la confianza de Dios en ti y la autoconfianza que tenías antes de ser probado. Tu autoconfianza se basa en tus habilidades, en tus logros, en tu reputación. Dice, puedo porque soy fuerte, porque soy capaz, porque soy especial. En cambio, la confianza de Dios en ti se basa en su capacidad para obrar a través de tus debilidades, en su habilidad para escribir historias hermosas con páginas manchadas, en su especialidad para transformar fracasos en victorias.
Pedro descubrió esto de la peor manera posible. Descubrió que su autoconfianza era como una casa construida sobre arena. Parecía sólida, parecía segura, hasta que llegó la tormenta. Y cuando la tormenta de las negaciones pasó por su vida, su autoconfianza se derrumbó por completo. Pero fue precisamente en ese derrumbe donde descubrió algo mucho más sólido, la confianza de Dios en él. ¿Te has parado a pensar en lo que Jesús estaba haciendo mientras Pedro lo negaba? Estaba siendo interrogado, humillado, agredido. Estaba viviendo las horas más difíciles de su vida terrenal. Pero aún así, en medio de su propio sufrimiento, se preocupó por mirar a Pedro. Se preocupó por recordarle a Pedro sus palabras: yo he rogado por ti. Esto nos revela algo extraordinario sobre el corazón de Dios. Incluso cuando estamos fallando, incluso cuando estamos negando, incluso cuando estamos decepcionando, Él no nos abandona. No se rinde con nosotros. No cancela nuestros sueños. De hecho, es precisamente en los momentos de nuestras mayores caídas cuando su gracia se manifiesta con más intensidad. Pero aquí hay algo que debe quedar muy claro. Dios no causa nuestros fallos. Él no orquesta nuestros pecados. Él no manipula nuestra libre elección para hacernos pecar. Pedro eligió negar. Pedro podría haber elegido confesar. Pedro podría haber elegido quedarse callado. Pedro podría haber elegido irse de allí. Pero eligió negar. Y Dios respetó esa elección, aun sabiendo que iba a causar dolor tanto a Pedro como a él mismo. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios en nuestros fallos? Él no los causa, pero los permite. No los planea, pero los usa. No los aprueba, pero los transforma. Es como un hábil artesano que toma un jarrón roto y, en lugar de tirarlo, usa los pedazos para crear un mosaico aún más bello que el jarrón original. Y esto cambia completamente la forma en que debemos enfrentar nuestras propias caídas. En lugar de ver nuestros fallos como evidencia de que Dios ha renunciado a nosotros, podemos verlos como materia prima para que Él trabaje en nosotros de una forma aún más profunda. En lugar de ver nuestros fracasos como pruebas de que somos inútiles, podemos verlos como oportunidades para descubrir nuestra verdadera dependencia de la gracia divina. Pero seamos honestos, esto no es fácil de aceptar. Nuestra naturaleza humana se resiste a esta idea. Queremos controlar nuestra imagen, nuestra reputación, nuestra narrativa personal. Queremos ser el héroe de nuestra propia historia, no el personaje que necesita ser rescatado. Queremos ser fuertes, no descubrir nuestra debilidad. Queremos ser admirados por nuestra virtud, no amados a pesar de nuestros defectos. Pedro era así. Quería ser recordado como el discípulo más valiente, el más leal, el más dedicado. Quería que su biografía fuera una sucesión de momentos heroicos, de decisiones acertadas, de actitudes admirables. Pero Dios tenía planes diferentes. Dios quería que Pedro fuera recordado no como un superhéroe de la fe, sino como un ejemplo de que la gracia divina es suficiente para cualquier situación humana. Y quizás Dios tiene los mismos planes para ti. Tal vez Él no quiera que seas recordado como alguien que nunca falló, sino como alguien que supo levantarse después de fallar. Tal vez Él no quiera que seas admirado por tu perfección, sino que seas amado por tu autenticidad. Tal vez Él no quiera hacer de ti un ejemplo de fuerza humana, sino un testimonio de poder divino. Pero para que eso suceda, necesitas pasar por el mismo proceso que pasó Pedro. Necesitas descender hasta el fondo de tu propia humanidad. Necesitas encontrarte cara a cara con tus propias contradicciones. Necesitas descubrir que existe dentro de ti alguien que nunca imaginaste que existía. Y ese proceso duele. Duele mucho. Es humillante descubrir que no eres la persona que pensabas que eras. Es vergonzoso darte cuenta de que tu fe tiene grietas que nunca habías notado. Es doloroso reconocer que tus convicciones son menos sólidas de lo que imaginabas. Pero, ¿sabes lo que he aprendido estudiando la vida de Pedro y observando la vida de personas que han pasado por procesos similares? El dolor de descubrir nuestras limitaciones es mucho menor que el dolor de vivir una vida basada en una mentira sobre nosotros mismos. La humillación de reconocer nuestras debilidades es mucho más liberadora que la prisión de intentar mantener una imagen falsa de perfección. Pedro vivió años tratando de ser el discípulo perfecto, años tratando de impresionar a Jesús con su lealtad, con su coraje,
con su dedicación. Y esos años no fueron inútiles. El amor de Pedro por Jesús era genuino. Su dedicación era real. Su coraje existía de verdad. Pero todo eso estaba contaminado por una necesidad enfermiza de demostrar algo, de ser especial, de destacar sobre los demás. Las negaciones destruyeron esa necesidad enfermiza. Le mostraron a Pedro que no era especial en el sentido que él imaginaba. No era más valiente que los otros discípulos. No era más leal. No era más espiritual. Era simplemente humano. Gloriosa, frágil, contradictoriamente humano. Y fue cuando Pedro aceptó su humanidad que se volvió verdaderamente útil para Dios, porque Dios no necesita seres perfectos para realizar su obra. El universo ya está lleno de ángeles perfectos que nunca han fallado. Lo que Dios quiere son seres humanos quebrantados, que conocen su necesidad de gracia y que pueden conectar con otros seres humanos quebrantados que también necesitan esa misma gracia. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida? Significa que no necesitas esconder tus fallos de Dios. Él ya los conoce todos. Significa que no necesitas fingir ser fuerte cuando te sientes débil. Él sabe exactamente cómo te sientes. Significa que no necesitas tener miedo de decepcionarte contigo mismo. Él ya sabía que eso iba a pasar y aún así sigue amándote. Pero también significa que necesitas dejar de usar tus fallos como excusa para no crecer. Pedro podría haber usado sus negaciones como justificación para no volver a intentar ser un líder nunca más. Podría haber dicho, fallé una vez, así que no puedo confiar en mí mismo nunca más. Podría haberse hundido en la culpa y la autocompasión por el resto de su vida. Pero Pedro no hizo eso. Usó sus negaciones como una escuela, no como una prisión. Usó sus lágrimas como fertilizante para un nuevo comienzo, no como lluvia para una inundación de autocompasión. Usó su dolor como un puente para conectar con el dolor de otros, no como un muro para aislarse del mundo. Y esa es la gran diferencia entre las personas que crecen a través de sus fallos y las personas que se quedan atrapadas en ellos. No es que unas hayan fallado menos que otras, no es que unas sean más fuertes que otras. La diferencia está en la forma en que procesan sus fallos, en la forma en que permiten que Dios obre a través de sus fracasos. Algunas personas usan sus fallos como evidencia de que son víctimas de la vida, de que el mundo es injusto con ellas, de que Dios las ha abandonado. Otras usan sus fallos como evidencia de que son humanas, de que necesitan ayuda, de que Dios todavía tiene mucho trabajo por hacer en ellas. Pedro eligió la segunda opción, y por eso se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. No una roca que nunca fue quebrada, sino una roca que fue quebrada y que aprendió a dejarse reconstruir por las manos del Maestro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu oración si fueras completamente honesto con Dios? Si dejaras de usar palabras bonitas y simplemente dijeras la verdad sobre lo que sientes, sobre lo que piensas, sobre lo que temes. Pedro aprendió a orar así después de las negaciones. Aprendió a presentarse ante Dios sin máscaras, sin poses, sin pretensiones. Y descubrió algo sorprendente. Dios prefiere la honestidad con imperfección que la perfección con deshonestidad. Dios prefiere un corazón quebrantado y genuino a un corazón entero pero fingido. Dios prefiere lágrimas sinceras a sonrisas forzadas. Esto debería transformar completamente nuestra vida de oración. En lugar de intentar impresionar a Dios con nuestras palabras elocuentes, deberíamos simplemente abrir nuestro corazón y dejar que Él vea toda nuestra confusión, todo nuestro dolor, toda nuestra contradicción. En lugar de intentar convencer a Dios de que estamos bien, deberíamos admitir cuando no estamos bien y pedir ayuda. Pedro hizo eso. Después de las negaciones, dejó de intentar demostrarle nada a Jesús. Simplemente comenzó a recibir el amor incondicional que Jesús siempre le había ofrecido, pero que él nunca había logrado aceptar completamente porque estaba demasiado ocupado tratando de merecerlo. Y quizás eso es lo que tú también necesitas hacer. Tal vez necesites dejar de intentar merecer el amor de Dios y simplemente empezar a recibirlo. Tal vez necesites dejar de intentar impresionar a Dios con tu desempeño espiritual y empezar a relacionarte con Él basándote en su gracia, no en tu rendimiento. Pero esto requiere un cambio fundamental en la forma en que te ves a ti mismo y en la forma en que ves a Dios. Requiere que aceptes que Dios te ama no porque seas especial,
sino simplemente porque Él eligió amarte. Requiere que entiendas que no necesitas conquistar ese amor, solo necesitas recibirlo. Si esta reflexión está tocando tu corazón, si estás reconociendo aspectos de tu propio viaje en la historia de Pedro, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesita saber que sus fallos no son el final de la historia, sino el comienzo de una nueva y más auténtica relación con Dios. El viaje de Pedro desde las negaciones hasta la predicación en Pentecostés no fue un viaje para convertirse en una persona diferente. Fue un viaje para convertirse en la misma persona, pero fundamentada en una base completamente distinta. Pedro siguió siendo Pedro. Siguió siendo impulsivo, pasional, intenso. Pero ahora esa intensidad estaba fundamentada en la gracia de Dios, no en su propia fuerza. Pero, ¿qué sucede cuando desciendes hasta el fondo del pozo de tu propia humanidad y encuentras cosas que preferirías no saber que existían dentro de ti? ¿Qué sucede cuando descubres que eres capaz de cosas que juraste nunca hacer, de sentimientos que juraste nunca tener, de pensamientos que juraste nunca pensar? Pedro enfrentó esa realidad de la forma más cruda posible en aquella fría noche en Jerusalén. Existe una diferencia entre saber teóricamente que somos falibles y experimentar en la práctica el peso abrumador de esa realidad. Es como la diferencia entre saber que existe la gravedad y caer por un precipicio. El conocimiento teórico no te prepara para el impacto emocional de la experiencia real. Pedro sabía que era imperfecto. Todos los discípulos sabían que eran imperfectos. Pero ninguno de ellos había experimentado el peso sofocante de mirarse en el espejo y no reconocer a la persona que le devolvía la mirada. Cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez y oyó cantar al gallo, algo murió dentro de él. No fue solo su autoestima lo que murió. No fue solo su confianza lo que murió. Fue toda una versión de sí mismo que había cultivado durante años. El Pedro valiente, el Pedro decidido, el Pedro que siempre tenía una respuesta lista, el Pedro que nunca huía de una pelea. Ese Pedro murió en aquel momento. Y la muerte de quien pensábamos que éramos siempre duele más de lo que imaginamos. Es como perder a un ser querido, porque en cierto modo es lo que sucede. Estás perdiendo a alguien que amabas, alguien en quien creías, alguien con quien contabas. La diferencia es que esa persona eras tú mismo. Y cuando pierdes la versión idealizada de ti mismo, el duelo es aún más complicado porque no hay a dónde correr. No puedes huir de ti mismo. Pedro experimentó ese duelo de forma intensa. Lloró amargamente, dice la Escritura. Pero esas lágrimas llevaban mucho más que arrepentimiento. Llevaban confusión, desilusión, miedo al futuro, vergüenza del pasado. Llevaban el dolor de descubrir que no era quien pensaba que era. Y también llevaban algo que aún no podía identificar, el comienzo de una libertad que nunca antes había experimentado. Porque existe una extraña libertad en dejar de intentar ser perfecto. Existe un peculiar alivio en admitir que eres profundamente imperfecto. Existe una paz inesperada en reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Pedro aún no lo sabía esa noche. Solo sabía que sentía dolor. Pero el dolor que sentía era el dolor del parto de una nueva versión de sí mismo. ¿Has pasado por un proceso así? ¿Has tenido que enfrentar aspectos de ti mismo que preferirías no conocer? ¿Has descubierto que eras capaz de herir a personas que amas? ¿De tomar decisiones egoístas aún sabiendo que estaban mal? ¿De elegir el camino fácil incluso cuando el camino correcto estaba claro? ¿Te has mirado en el espejo y no te ha gustado la persona que has visto? Si has pasado por esto, entonces sabes que existe una soledad específica en este tipo de experiencia. Es una soledad que no puede ser curada por la compañía humana, porque ocurre en la parte más profunda de quien eres, en una región del alma a la que nadie más puede llegar. Es una soledad que solo puede ser tocada por alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Pero aquí está lo que Pedro comenzó a descubrir en las horas y días que siguieron a las negaciones. Incluso en nuestra soledad más profunda, no estamos realmente solos. Incluso cuando nos sentimos completamente abandonados por todos, incluyéndonos a nosotros mismos, hay una presencia que no nos abandona. Incluso cuando creemos que hemos decepcionado a Dios de forma irreversible, descubrimos que Él sigue ahí, esperando pacientemente a que terminemos de llorar para poder consolarnos.
Jesús no corrió tras Pedro inmediatamente después de las negaciones. No le envió un recado. No envió a los otros discípulos para convencerlo de que volviera. Simplemente esperó. Y esa espera no fue indiferencia. Fue respeto por el proceso que Pedro necesitaba vivir. Fue sabiduría para entender que ciertas sanaciones no pueden ser apresuradas. Fue amor suficiente para darle a Pedro el tiempo que necesitaba para procesar lo que había sucedido. Esto nos enseña algo muy importante sobre cómo Dios obra en nuestras vidas durante nuestros momentos más difíciles. No nos obliga a recuperarnos rápidamente. No nos presiona para fingir que todo está bien cuando no lo está. No nos obliga a saltarnos etapas en el proceso de sanación. Él respeta nuestro ritmo, nuestra necesidad de procesar, nuestro dolor genuino, pero tampoco nos deja solos con nuestro dolor. Incluso cuando no percibimos su presencia, Él está ahí. Incluso cuando nos sentimos abandonados, Él está obrando. Incluso cuando creemos que nuestra historia ha terminado, Él está preparando el próximo capítulo. Pedro descubrió esto de forma gradual. Primero, tuvo que aprender a convivir con su nueva realidad. Tuvo que aprender a ser el Pedro que había negado a Jesús, no el Pedro que pensaba que nunca sería capaz de hacerlo. Tuvo que aprender a aceptarse como alguien que había fallado profundamente, no como alguien que estaba por encima de ese tipo de fallo. Y este proceso de aceptación es uno de los más difíciles que un ser humano puede enfrentar, porque nuestra tendencia natural es o negar nuestro fallo, o ser consumidos por él, o fingimos que no sucedió, o dejamos que defina todo sobre nosotros, o minimizamos su gravedad, o maximizamos su importancia hasta el punto de no poder pensar en nada más. Pedro necesitó encontrar un camino intermedio. Necesitó aceptar que había negado a Jesús sin dejar que esa negación se convirtiera en su identidad permanente. Necesitó reconocer la gravedad de lo que había hecho sin dejar que la culpa lo paralizara para siempre. Necesitó ser honesto sobre su fallo sin perder la esperanza de que todavía podría haber un futuro para él. Y ese equilibrio solo es posible cuando entendemos algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él ve nuestro fallo con total claridad, pero no nos ve solo a través de nuestro fallo. Él ve nuestra historia completa. Él ve nuestro potencial. Él ve en lo que podemos convertirnos cuando nuestro fallo se transforme en sabiduría. Pero para que eso suceda, necesitamos pasar por el valle de la aceptación. Necesitamos descender al lugar donde admitimos no solo que hemos fallado, sino que somos capaces de fallar de nuevo. Necesitamos llegar al punto en que dejamos de hacer promesas grandiosas sobre no volver a equivocarnos nunca más, y comenzamos a hacer peticiones humildes de ayuda para acertar un día a la vez. Pedro llegó a ese lugar. Después de las negaciones, nunca más hizo declaraciones grandilocuentes sobre su lealtad. Nunca más se jactó de su coraje. Nunca más intentó impresionar a Jesús con su dedicación. En cambio, aprendió a decir cosas como: Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le preguntó si lo amaba. Una respuesta simple, honesta, sin vacilar ni un momento. Y quizás eso es lo que tú también necesitas aprender. Tal vez necesites dejar de hacer promesas que no estás seguro de poder cumplir y empezar a vivir un día a la vez, una elección a la vez. Tal vez necesites dejar de intentar impresionar a Dios con tu espiritualidad y empezar a caminar simplemente con Él con toda tu humanidad. Esto no significa bajar tus estándares, no significa conformarse con el pecado, no significa dejar de buscar el crecimiento espiritual. Significa buscar el crecimiento de una manera más sana, más sostenible, más honesta. Porque el crecimiento que viene de la aceptación de nuestra humanidad es mucho más sólido que el crecimiento que viene de la negación de ella. El crecimiento que nace de la humildad es mucho más duradero que el crecimiento que nace de la arrogancia. El crecimiento que se construye sobre la gracia es mucho más estable que el crecimiento que se construye sobre el rendimiento. Pedro descubrió esto de la forma más dolorosa posible, pero también de la forma más liberadora posible. Y cuando finalmente entendió que podía ser amado no a pesar de sus fallos, sino siendo conocido completamente, incluyendo sus fallos, algo extraordinario sucedió en su corazón. Comenzó a desarrollar una compasión por otras personas que nunca antes había tenido. Antes de las negaciones, Pedro tenía una tendencia a juzgar a otros discípulos cuando demostraban debilidad o miedo.
No podía entender por qué no eran tan valientes como él creía ser. No podía tener paciencia con las limitaciones de los demás porque no había reconocido sus propias limitaciones. Pero después de las negaciones, Pedro se convirtió en una persona completamente diferente en lo que respecta a cómo trataba las debilidades ajenas. Desarrolló una ternura, una paciencia, una capacidad de aliento que solo puede venir de alguien que conoce íntimamente el dolor del fracaso y la dulzura de la restauración. Y esto es algo que le sucede a todo aquel que pasa por un proceso genuino de quebrantamiento y restauración. Te vuelves más humano, te vuelves más comprensivo, te vuelves más capaz de amar a personas imperfectas porque sabes lo que es ser imperfecto y aún así ser amado. Antes, cuando Pedro veía a alguien luchando con dudas, probablemente pensaba, ¿cómo puede dudar esta persona? Es tan obvio que Jesús es el Hijo de Dios. Después de las negaciones, cuando veía a alguien luchando con dudas, probablemente pensaba, entiendo tu lucha. Yo también he pasado por eso. Déjame contarte cómo Dios me ayudó a atravesar ese valle. Antes, cuando Pedro veía a alguien con miedo de testificar sobre Jesús, probablemente pensaba, qué falta de coraje, qué falta de amor por Cristo. Después de las negaciones, cuando veía a alguien con miedo de testificar, probablemente pensaba, sé lo aterrador que es, sé cuán intensa puede ser la presión, pero también sé que Dios puede darnos fuerza incluso cuando nos sentimos débiles. Y quizás esa es una de las razones por las que Dios permite que pasemos por experiencias tan dolorosas de confrontación con nuestras propias limitaciones. No es solo para humillarnos. No es solo para enseñarnos dependencia. Es también para convertirnos en personas capaces de ministrar gracia a otros que están luchando. Porque una de las cosas más poderosas que puedes ofrecer a alguien que está sufriendo no son consejos o soluciones. Es tu presencia compasiva de alguien que ya ha estado donde esa persona está. Es tu historia de cómo Dios obró en tu vida durante un periodo similar. Es tu testimonio de que es posible sobrevivir a lo que parece imposible de sobrevivir. Pedro se convirtió en ese tipo de persona. Se convirtió en alguien cuya presencia traía esperanza a personas desesperadas porque podían mirarlo y pensar, si Dios restauró a este hombre después de todo lo que hizo, quizás también haya esperanza para mí. Pero la transformación de Pedro no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, a veces doloroso, siempre dependiente de la gracia divina. Hubo momentos en los que volvió a actuar de forma impulsiva. Hubo momentos en los que su vieja naturaleza resurgió. Hubo momentos en los que tuvo que ser corregido por otros apóstoles. Y esto nos enseña algo muy importante sobre cómo funciona el proceso de sanación y transformación en la vida cristiana. No es un cambio instantáneo y completo. Es un largo viaje, con avances y retrocesos, con victorias y derrotas, con momentos de claridad y momentos de confusión. Dios no espera perfección de ti, espera progreso. No espera que nunca más te equivoques. Espera que aprendas de tus errores. No espera que seas fuerte todo el tiempo. Espera que seas honesto sobre tus debilidades y que busques fuerza en Él. Y cuando entiendes esto, cuando se vuelve real en tu vida, algo maravilloso sucede. Dejas de vivir bajo la presión constante de tener que ser perfecto. Dejas de esconderte de Dios cuando fallas. Dejas de fingir que estás bien cuando no lo estás. En cambio, comienzas a vivir con una honestidad renovadora. Comienzas a relacionarte con Dios de una forma más auténtica. Comienzas a relacionarte con otras personas de una forma más genuina. Te conviertes en la persona que Dios siempre quiso que fueras. Alguien real, alguien quebrantado, pero en proceso de sanación. Alguien imperfecto, pero en proceso de transformación. Pedro se convirtió en esa persona, y por eso Jesús pudo usarlo de una manera tan poderosa. No porque Pedro se volviera perfecto, sino porque Pedro se volvió real. No porque Pedro dejara de cometer errores, sino porque Pedro aprendió a lidiar con sus errores de forma sana. No porque Pedro desarrollara una fe inquebrantable, sino porque Pedro desarrolló una fe honesta. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo en las personas que escucharon a Pedro predicar el día de Pentecostés? No estaban escuchando a un superhéroe de la fe. Estaban escuchando a un ser humano común, que había experimentado la gracia extraordinaria de Dios. No estaban viendo a alguien que nunca había fallado. Estaban viendo a alguien que había fallado profundamente y había sido profundamente restaurado.
Y eso hizo que el mensaje de Pedro fuera mucho más poderoso que si fuera una persona que nunca hubiera conocido el fracaso. Porque las personas que lo escuchaban podían identificarse con él. Podían pensar, si este hombre, que es tan humano como yo, pudo ser transformado así, tal vez también haya esperanza para mí. Si estás pasando por un periodo de confrontación con tus propias limitaciones, si estás enfrentando aspectos de ti mismo que preferirías no conocer, quiero que sepas que no estás solo. Y quiero que compartas este mensaje con alguien que quizás esté pasando por la misma lucha. El viaje a través del valle de nuestra propia humanidad es siempre un viaje solitario en el sentido de que nadie puede hacerlo por nosotros. Pero también es un viaje donde descubrimos que nunca estuvimos realmente solos, porque hay un Dios que camina con nosotros incluso cuando no percibimos su presencia. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo para Pedro. No fue un momento mágico en el que de repente se convirtió en otra persona. No fue una experiencia sobrenatural que borró todos sus dolorosos recuerdos. Fue algo mucho más hermoso y mucho más real. Fue el momento en que Pedro finalmente entendió lo que Jesús había intentado enseñarle durante todos aquellos años de convivencia. 3 días después de la crucifixión, cuando las mujeres corrieron a anunciar que la tumba estaba vacía, Pedro corrió hasta allí para verlo con sus propios ojos. Y cuando vio los lienzos doblados cuidadosamente, cuando se dio cuenta de que Jesús realmente había resucitado, algo comenzó a moverse dentro de su corazón. No era solo alivio porque Jesús estaba vivo, era el comienzo de una comprensión completamente nueva sobre quién era Jesús y sobre quién era Él mismo a los ojos de Dios. Pero la verdadera revelación ocurrió días después. Una mañana a la orilla del mar de Galilea. Pedro había vuelto a la pesca, quizás intentando encontrar algún sentido de normalidad en una vida que había sido puesta patas arriba. Había pasado toda la noche pescando sin coger nada, y cuando amaneció, vio a un hombre en la playa que le dijo que echara la red al lado derecho de la barca. Cuando la red se llenó de peces, Juan reconoció a Jesús y dijo, «Es el Señor». Y Pedro, siendo Pedro, no esperó a que la barca llegara a la orilla. Se lanzó al agua y nadó hasta Jesús. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la impulsividad de la autoconfianza. Era la impulsividad del amor quebrantado, del corazón que finalmente había entendido lo que significa ser amado incondicionalmente. Jesús les había preparado un desayuno en la playa, pescado asado y pan. Una comida simple, íntima, llena de significado. Y fue durante esa comida que tuvo lugar una de las conversaciones más importantes de la historia de la humanidad. Jesús miró a Pedro y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Pedro podría haber respondido como solía hacerlo antes de las negaciones. «Claro que te amo más. Soy tu discípulo más dedicado. Nunca te abandonaría». Pero Pedro había aprendido algo sobre sí mismo. Había aprendido que sus declaraciones grandiosas no tenían valor cuando eran puestas a prueba por la presión. Así que respondió de forma simple, honesta, humilde. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús preguntó de nuevo, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Y Pedro respondió de nuevo, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» 3 preguntas, 3 respuestas, una por cada negación. Pero aquí está lo extraordinario de esta conversación. Jesús no estaba tratando de humillar a Pedro recordándole sus negaciones. Jesús le estaba ofreciendo a Pedro una oportunidad de reescribir su historia. Cada «sí te amo» estaba borrando un «no conozco a ese hombre». Cada declaración de amor estaba reemplazando una declaración de negación. Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le daba una misión. «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Jesús estaba diciendo, «Pedro, no solo te perdono, te restauro. No solo te acepto de vuelta, te promuevo. No solo olvido lo que hiciste, te uso por lo que has aprendido a través de lo que hiciste». ¿Puedes imaginar lo que esto significó para Pedro? Durante semanas había cargado con el peso abrumador de sus negaciones. Durante semanas se había preguntado si todavía había un lugar para él en el reino de Dios. Durante semanas había luchado con la pregunta, ¿cómo puede alguien que negó a Jesús ser usado por Jesús? Y de repente, descubrió que la pregunta estaba equivocada. La pregunta no era,
¿Cómo puede alguien que negó a Jesús ser usado por Jesús? La pregunta era, ¿cómo puede Jesús usar a alguien que pasó por la experiencia de negar para pastorear a otros que también pasarán por experiencias de fracaso? Porque ese es el secreto que Pedro descubrió aquella mañana en la playa. Dios no desperdicia nada en nuestra vida. No desperdicia nuestros éxitos y no desperdicia nuestros fracasos. Él lo usa todo, lo transforma todo, lo redime todo. Las experiencias que creemos que nos descalifican para el servicio de Dios, en realidad nos cualifican para un tipo diferente de servicio. Pedro no se convirtió en pastor de ovejas a pesar de haber negado a Jesús. Se convirtió en pastor de ovejas porque había negado a Jesús, porque ahora conocía el dolor de decepcionarse de sí mismo. Ahora conocía la vergüenza de fallar en el momento más importante. Ahora conocía la necesidad desesperada de gracia y perdón. Y cuando conoces estas cosas por experiencia propia, te conviertes en alguien especialmente cualificado para cuidar de otras personas que están pasando por las mismas luchas. Te conviertes en alguien que puede mirar a los ojos de una persona que se siente un fracaso y decir con autoridad, entiendo lo que sientes. Y quiero contarte cómo Dios me sacó de ese lugar. Pero hay algo aún más profundo sucediendo en esta conversación entre Jesús y Pedro. Jesús estaba revelando algo fundamental sobre la naturaleza del amor divino. Estaba mostrando que el amor de Dios no se basa en nuestro desempeño. No es condicional a nuestra lealtad. No es proporcional a nuestra perfección. El amor de Dios se basa en el carácter de Dios, no en nuestro carácter. Es estable porque Él es estable, no porque nosotros seamos estables. Es duradero porque Él es eterno, no porque nosotros seamos consistentes. Y cuando entiendes esto, cuando se vuelve real en tu corazón, eres transformado de adentro hacia afuera. Pedro fue transformado esa mañana. No porque se convirtiera en una persona perfecta, no porque nunca más cometería errores, sino porque finalmente entendió que su identidad no estaba definida por sus errores. Su identidad estaba definida por el amor de Cristo por él. Y este cambio de perspectiva lo cambió todo en la vida de Pedro. Antes de las negaciones, Pedro servía a Jesús para demostrar su amor. Después de la restauración, Pedro servía a Jesús porque había experimentado su amor. Antes, su servicio provenía de la necesidad de impresionar. Después, su servicio provenía de la gratitud de haber sido aceptado. Esta diferencia puede parecer sutil, pero es revolucionaria. Cuando sirves a Dios para demostrar algo, vives bajo una presión constante. Tienes miedo de fallar porque fallar significaría perder el amor de Dios. Compites con otros cristianos porque necesitas destacar para sentirte especial. Te desgastas tratando de mantener una imagen de perfección que no corresponde a tu realidad interior. Pero cuando sirves a Dios como respuesta al amor que Él ya ha demostrado por ti, todo cambia. No tienes miedo de fallar porque sabes que el amor de Dios no depende de tu éxito. No compites con otros cristianos porque tu seguridad no proviene de la comparación. Puedes ser auténtico porque tu aceptación no depende del mantenimiento de una imagen falsa. Pedro experimentó esa libertad, y fue esa libertad la que lo capacitó para levantarse el día de Pentecostés y predicar con una autoridad que nunca antes había demostrado. No era la autoridad de la arrogancia, era la autoridad de la gratitud. No era la autoridad de quien nunca había fallado. Era la autoridad de quien había fallado y había sido perdonado. Y cuando 3,000 personas se convirtieron ese día, no fue porque Pedro fuera un orador perfecto, fue porque Pedro era un orador auténtico. Las personas que lo escucharon no quedaron impresionadas por su elocuencia, quedaron conmovidas por su sinceridad. No fueron convencidas por sus argumentos teológicos, fueron movidas por su testimonio personal de transformación. Porque existe una diferencia entre escuchar a alguien hablar sobre Dios y escuchar a alguien hablar sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Existe una diferencia entre escuchar teorías sobre la gracia y escuchar el testimonio de alguien que ha sido transformado por la gracia. Existe una diferencia entre conceptos sobre el perdón y la historia real de alguien que ha sido perdonado. Pedro no predicaba conceptos, predicaba su historia, no enseñaba teorías, compartía su testimonio. Y su testimonio tenía poder porque era real, tenía autoridad porque era vivido, tenía impacto porque era genuino.
Y esa es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la transformación de Pedro. El testimonio más poderoso que puedes dar no es sobre tu perfección, sino sobre la gracia de Dios en tu imperfección. La historia más impactante que puedes contar no es sobre cómo nunca fallaste, sino sobre cómo Dios obró a través de tus fallos. Pero para tener este tipo de testimonio, necesitas pasar por el mismo proceso que pasó Pedro. Necesitas ser honesto sobre tus fallos. Necesitas experimentar el dolor del arrepentimiento genuino. Necesitas recibir el perdón y la restauración de Dios. Y necesitas permitir que esa experiencia transforme la forma en que te ves y la forma en que te relacionas con otros. Pedro hizo todo eso, y por eso se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. No una roca que nunca había sido quebrada. Una roca que había sido quebrada y que había permitido que Dios la reconstruyera de una forma aún más fuerte. La iglesia que Jesús edificó sobre Pedro no era una iglesia de personas perfectas. Era una iglesia de personas perdonadas. No era una comunidad de superhéroes espirituales. Era una familia de pecadores transformados por la gracia. No era un club exclusivo para los que nunca fallaron. Era un hospital para los que sabían que necesitaban sanación. Y Pedro fue el pastor perfecto para este tipo de iglesia, porque conocía por experiencia propia el dolor del pecado y la dulzura de la gracia. Conocía la amargura del fracaso y la alegría de la restauración. Conocía la vergüenza de la negación y la libertad del perdón. Cuando alguien llegaba a la iglesia primitiva cargando el peso de la culpa, Pedro podía mirar a los ojos de esa persona y decir: entiendo tu sentimiento. Déjame contarte cómo Jesús me perdonó. Cuando alguien se sentía descalificado para servir a Dios por su pasado, Pedro podía responder: si Jesús puede usar a alguien como yo, ciertamente puede usar a alguien como tú. Y esa capacidad de conectar con personas heridas, de ofrecer esperanza a personas desesperadas, de ministrar gracia a personas culpables, esa capacidad vino directamente de la experiencia que Pedro había tenido con sus propias negaciones y su propia restauración. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida? Significa que tus mayores fallos pueden convertirse en tus mayores cualificaciones para ayudar a otros. Significa que tus experiencias más dolorosas pueden convertirse en tus ministerios más poderosos. Significa que las cosas de las que más te avergüenzas pueden convertirse en las herramientas que Dios más usa para alcanzar corazones heridos. Pero esto solo sucede cuando permites que Dios transforme tu dolor en propósito, tu vergüenza en sabiduría, tu fracaso en fundamento para ayudar a otros. Esto solo sucede cuando dejas de esconder tus cicatrices y comienzas a usarlas como puentes para conectar con personas que tienen cicatrices similares. Pedro tomó esa decisión. Eligió no esconder su historia. Eligió no fingir que nunca había fallado. Eligió no crear una versión editada de sí mismo, donde las negaciones nunca hubieran ocurrido. En cambio, eligió ser transparente sobre su viaje, honesto sobre sus luchas y generoso al compartir lo que había aprendido a través de sus experiencias. Y fue esa elección la que lo convirtió en uno de los líderes más eficaces de la historia de la iglesia. No porque fuera perfecto, sino porque era real. No porque nunca hubiera fallado, sino porque había aprendido a fallar de forma redentora. No porque fuera fuerte, sino porque había aprendido a encontrar fuerza en su debilidad. La última cosa que Jesús le dijo a Pedro aquella mañana en la playa fue: sígueme. Las mismas palabras que había usado años antes cuando llamó a Pedro por primera vez para ser su discípulo. Pero ahora esas palabras tenían un significado completamente diferente. La primera vez, Pedro había seguido a Jesús con toda la energía de la juventud, toda la confianza de la inexperiencia, toda la arrogancia de quien piensa que sabe de lo que es capaz. Ahora, Pedro seguiría a Jesús con la sabiduría de la experiencia, la humildad del quebrantamiento, la fuerza que viene de la dependencia de Dios. La primera vez, Pedro siguió a Jesús pensando que podía ofrecer algo valioso para el reino. Ahora, Pedro seguiría a Jesús sabiendo que solo tenía algo valioso que ofrecer porque había recibido algo valioso de Jesús. Y quizás eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Tal vez Él quiera transformar tus negaciones en proclamaciones. Tal vez Él quiera usar tus caídas como trampolines. Tal vez Él quiera transformar tus momentos de mayor debilidad en tus cualificaciones más poderosas para ministrar gracia a otros.
Pero para que eso suceda, necesitas tomar la misma decisión que tomó Pedro. Necesitas elegir la honestidad sobre la imagen. Necesitas elegir la autenticidad sobre la apariencia. Necesitas elegir la transparencia sobre la reputación. Y cuando tomes esa decisión, cuando permitas que Dios obre a través de tu humanidad en lugar de tratar de esconderla, descubrirás algo extraordinario. La gente no se aleja de ti por tu vulnerabilidad, se acerca. No pierden el respeto por ti por tu honestidad sobre tus luchas. Ganan confianza en ti, porque la gente no necesita más ejemplos de perfección inalcanzable. Necesita ejemplos de gracia accesible. No necesita más superhéroes espirituales. Necesita personas comunes que han experimentado el poder transformador de un Dios extraordinario. Pedro se convirtió en ese tipo de persona, y por eso su influencia se extendió mucho más allá de sus días en la tierra. Por eso su historia todavía toca corazones 2000 años después. Por eso sus cartas todavía consuelan a personas que se sienten como fracasos. Si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu corazón, si estás reconociendo tu propio viaje en la historia de Pedro, comparte este video con alguien que necesita saber que sus fracasos no son el final de la historia. La transformación de Pedro de negador a proclamador no fue un milagro que le ocurrió a una persona especial en una época especial. Fue la demostración de cómo Dios obra en la vida de cualquier persona que está dispuesta a ser honesta sobre sus fallos y abierta a su gracia. Fue la prueba de que no existe fallo demasiado grande para el amor de Dios. No existe caída demasiado profunda para la gracia de Cristo. No existe fracaso demasiado definitivo para el poder transformador del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este viaje juntos, y quiero que te detengas un momento para absorber todo lo que hemos descubierto sobre Pedro, sobre Dios y quizás principalmente sobre ti mismo. Durante todo este tiempo que hemos pasado explorando las 3 negaciones que salvaron a Pedro, en realidad hemos estado explorando algo mucho más profundo. La manera extraordinaria en que Dios escribe historias de redención con las páginas más manchadas de nuestra vida. Cuando empezamos, te hice una pregunta que pudo haber parecido absurda. ¿Y si te dijera que los 3 mayores fracasos de Pedro fueron exactamente lo que Dios usó para salvarlo? Ahora, después de todo lo que hemos visto, esa pregunta ya no parece absurda. Parece reveladora, parece liberadora. Parece ser la clave para entender no solo la historia de Pedro, sino tu propia historia. Porque la verdad que Pedro descubrió junto a aquella hoguera fría, en aquellas lágrimas amargas, en aquella mañana de restauración en la playa, es la misma verdad que puede revolucionar tu vida hoy. Dios no está sorprendido por tus fallos. No está decepcionado al descubrir quién eres realmente cuando la presión aprieta. No está cancelando sus planes para ti porque no has cumplido con tus propias expectativas. De hecho, Dios estaba allí durante tus peores decisiones. Estaba presente en tus momentos de mayor debilidad. Estaba observando cuando elegiste el silencio en lugar del testimonio. Cuando elegiste la autoconservación en lugar del coraje. Cuando elegiste negar en lugar de confesar. Y en todos esos momentos, Él no estaba contabilizando tus fallos como evidencias en tu contra. Estaba viendo materia prima para la obra maestra que Él quiere hacer de tu vida. Piensa en cuántas veces, durante nuestra conversación, has reconocido aspectos de tu propio viaje en la historia de Pedro. Cuántas veces te has acordado de tus propios momentos de hoguera, cuando tu fe fue puesta a prueba lejos de los focos, lejos del ambiente seguro de la comunidad cristiana, lejos de las personas que te conocen como creyente. ¿Cuántas veces te has identificado con esa sensación de mirarte en el espejo y no reconocer a la persona que te devolvía la mirada? Quizás tus negaciones no han sido tan explícitas como las de Pedro. Tal vez nunca has dicho literalmente, no conozco a Jesús, pero todos hemos tenido nuestros momentos de negar a través de nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestros silencios estratégicos. Todos hemos vivido como si Jesús no existiera, tomado decisiones como si no hubiera un Dios observándonos, tratado a personas como si el amor de Cristo no fuera real. Y todos hemos experimentado ese momento devastador cuando el gallo canta en nuestra vida, cuando algo sucede que nos obliga a confrontar la distancia entre quienes pensábamos que éramos y quienes realmente somos. Cuando nos vemos forzados a admitir que no somos tan valientes, tan fieles, tan amorosos como nos gustaría creer. Pero aquí está lo que quiero que entiendas con toda la claridad posible.
Esos momentos no son el final de tu historia, son el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde dejas de intentar impresionar a Dios con tu desempeño y comienzas a recibir su amor, basado en el carácter de Él, no en el tuyo. Un capítulo donde dejas de competir con otros cristianos y comienzas a relacionarte con ellos a partir de vuestra humanidad compartida. Un capítulo donde dejas de esconder tus luchas y comienzas a usarlas como puentes para alcanzar otros corazones heridos. Pedro nos mostró que es posible transformar la negación en proclamación, la cobardía en coraje, el fracaso en fundamento para el liderazgo. Pero también nos mostró que esa transformación no ocurre a través de un esfuerzo heroico por convertirse en una mejor persona. Ocurre a través de la aceptación humilde de la gracia que ya está disponible, de la restauración que ya ha sido ofrecida, del amor que nunca fue retirado. La diferencia entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que predicó en Pentecostés no fue que el segundo Pedro fuera una persona diferente. Fue que el segundo Pedro había aprendido a vivir desde una base completamente distinta. Su identidad ya no estaba fundamentada en sus logros, en sus cualidades, en su reputación. Su identidad estaba fundamentada en el amor inmutable de Cristo por él. Y cuando tu identidad está fundamentada en el amor de Dios, algo extraordinario sucede. Te vuelves libre para ser auténticamente humano. Ya no necesitas fingir ser perfecto, porque tu aceptación no depende de tu perfección. Ya no necesitas esconder tus luchas porque tu seguridad no viene de la aprobación de los otros. Ya no necesitas vivir con miedo a fallar porque sabes que tu valor no disminuye cuando te equivocas. Esa libertad fue lo que capacitó a Pedro para convertirse en el líder que Jesús sabía que podía ser. No un líder basado en la arrogancia de la fuerza propia, sino un líder basado en la humildad de la dependencia de Dios. No un líder que intimidaba a través de su perfección, sino un líder que inspiraba a través de su autenticidad. No un líder que se ponía por encima de las personas que lideraba, sino un líder que se identificaba con las luchas de ellas. Y quizás eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Tal vez Él no quiera que seas recordado como alguien que nunca falló, sino como alguien que aprendió a fallar de forma redentora. Tal vez Él no quiera hacer de ti un ejemplo de perfección humana, sino un testimonio de gracia divina. Tal vez Él no quiera usarte a pesar de tus fallos, sino a través de ellos. Pero para que eso suceda, necesitas tomar la misma decisión que Pedro tomó aquella mañana en la playa cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? Necesitas elegir la honestidad en lugar de la impresión. Necesitas elegir la simplicidad en lugar de la grandiosidad. Necesitas responder a las preguntas de Dios desde tu verdadero corazón, no desde la imagen que te gustaría proyectar. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, no estaba probando la elocuencia de Pedro. Le estaba ofreciendo a Pedro una oportunidad de reconstruir su relación sobre una base más sólida, una base de honestidad mutua, de vulnerabilidad aceptada, de amor dado y recibido sin condiciones. Y Jesús te está ofreciendo la misma oportunidad a ti hoy. No está interesado en tus declaraciones grandiosas sobre no volver a fallar nunca más. No está impresionado con tus promesas rimbombantes sobre ser un mejor cristiano. Simplemente quiere saber si lo amas. Y quiere que respondas desde el lugar más honesto de tu corazón. Si puedes hacer eso, si puedes relacionarte con Dios desde tu humanidad real, en lugar de desde tu desempeño espiritual, descubrirás algo que Pedro descubrió, que el amor de Dios no solo cubre tus fallos, sino que los transforma en cualificaciones, que la gracia de Cristo no solo perdona tu pasado, sino que lo usa como fundamento para tu futuro, que la presencia del Espíritu Santo no solo te consuela en tus debilidades, sino que las convierte en fortalezas. Esto no significa que tus fallos pasados se conviertan mágicamente en cosas buenas. Significa que Dios es un experto en sacar cosas buenas de las peores situaciones. Esto no significa que debas alegrarte por haber fallado. Significa que puedes tener esperanza sobre lo que Dios puede hacer con las consecuencias de tus fallos. Pedro nunca se alegró de haber negado a Jesús, pero estuvo extremadamente agradecido por lo que Dios hizo en su vida a través de esa dolorosa experiencia. Nunca minimizó la gravedad de lo que había hecho, pero tampoco permitió que la gravedad de lo que había hecho le impidiera recibir la magnitud de lo que Dios quería hacer a través de él. Y esa es la actitud que puede transformar tu propio viaje de negación en proclamación. No minimizar tus fallos,
pero tampoco maximizar su importancia hasta el punto de que se vuelvan más grandes que la gracia de Dios. No fingir que no sucedieron, pero tampoco permitir que definan todo sobre quién eres y en lo que te puedes convertir. Tus 3 negaciones, sean cuales sean, no son sentencias de muerte espiritual. Son material de construcción en las manos del maestro constructor. Tus mayores caídas no son evidencias de que no sirves para el reino de Dios. Son credenciales para un tipo específico de ministerio en el reino de Dios. El mundo no necesita más personas que fingen ser perfectas. El mundo necesita personas que saben cómo recibir gracia y que pueden enseñar a otras personas a hacer lo mismo. El mundo no necesita más superhéroes espirituales. El mundo necesita personas comunes que han experimentado el poder transformador de un Dios extraordinario. Pedro se convirtió en ese tipo de persona. Y cuando murió, años después, martirizado por su fe, no murió como alguien que nunca había fallado. Murió como alguien que había fallado profundamente y había sido profundamente restaurado. Murió como alguien que había aprendido que el verdadero coraje no viene de la ausencia del miedo, sino de la presencia de una esperanza más grande que el miedo. La tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Jesús. Pero yo creo que había algo más en esa elección. Pedro había aprendido que a veces necesitamos ver el mundo al revés para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Había aprendido que lo que el mundo considera fracaso, Dios puede considerar cualificación. Lo que el mundo considera debilidad, Dios puede considerar fuerza. Lo que el mundo considera final, Dios puede considerar comienzo. Y esa es la perspectiva que quiero dejarte hoy. Cuando mires tus propios fallos, tus propias negaciones, tus propios momentos de debilidad, intenta verlos desde la perspectiva de Dios. Intenta ver en ellos no evidencias de tu fracaso, sino materia prima para su obra. Intenta percibir en ellos no pruebas de tu inadecuación, sino oportunidades para que su gracia se manifieste. Esto no sucederá automáticamente. Requerirá una elección diaria de confiar en la perspectiva de Dios sobre tu vida en lugar de tu propia perspectiva. Requerirá una decisión constante de verte a través de los ojos del amor divino en lugar de los ojos de la autocondenación humana. Requerirá una práctica continua de recibir la gracia en lugar de intentar merecerla. Pero cuando hagas esas elecciones, cuando tomes esas decisiones, cuando desarrolles esas prácticas, descubrirás algo maravilloso, que es posible vivir con esperanza incluso teniendo un pasado imperfecto, que es posible tener un propósito incluso habiendo fallado en tus propios estándares, que es posible ser usado por Dios no a pesar de quién eres, sino exactamente por quién eres, incluyendo tus fallos, tus luchas, tus contradicciones. Pedro lo descubrió. Y por eso su vida se convirtió en un testimonio poderoso de que no existe persona tan quebrantada que no pueda ser restaurada. No existe fallo tan grave que no pueda ser redimido. No existe historia tan manchada que no pueda ser reescrita por la gracia de Dios. Tu historia también puede convertirse en ese tipo de testimonio. Tus negaciones también pueden convertirse en proclamaciones. Tus caídas también pueden convertirse en trampolines. Tus fracasos también pueden convertirse en fundamentos para ayudar a otros. Pero esto solo sucederá si tú lo permites. Si eliges la honestidad sobre la imagen. Si eliges la autenticidad sobre la apariencia. Si eliges recibir la gracia sobre intentar merecerla. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría hacer algo que Pedro haría si estuviera aquí con nosotros hoy. Me gustaría orar contigo y por ti, pidiendo que Dios haga en tu vida el mismo trabajo de restauración y transformación que hizo en la vida de Pedro. Oremos juntos. Padre Celestial, llegamos al final de este viaje con los corazones llenos de gratitud y esperanza. Gratitud por permitirnos conocer la historia de Pedro de una forma tan íntima y personal. Esperanza porque vemos en ella un reflejo de nuestras propias historias y de las posibilidades que tú tienes para nosotros. Gracias por Pedro, Señor. Gracias por haber sido tan humano, tan real, tan parecido a nosotros. Gracias por haber permitido que su historia fuera preservada en las Escrituras, no solo con sus momentos de gloria, sino también con sus momentos de debilidad. A través de él, aprendemos que tú no buscas personas perfectas para realizar tu obra. Buscas personas dispuestas a ser transformadas por tu gracia. Y hoy, Padre,
traigo ante ti a cada persona que está escuchando esta oración. Tú conoces a cada una de ellas por su nombre. Conoces sus luchas, sus dolores, sus negaciones secretas. Conoces los momentos en que se han decepcionado de sí mismas. Conoces las veces en que han sentido que te han decepcionado a ti también. Pero tú también conoces el potencial que existe en cada una de ellas. Tú ves en lo que pueden convertirse cuando tu gracia termine de obrar en sus vidas. Tú vislumbras la belleza que puede emerger de sus cenizas, la fuerza que puede nacer de sus debilidades, el ministerio que puede crecer de sus heridas. Señor, te pido que hagas por cada una de estas personas lo mismo que hiciste por Pedro. Ayúdalas a ver sus fallos no como evidencias de rechazo, sino como oportunidades de gracia. Ayúdalas a entender que sus fracasos no son el final de sus historias, sino el comienzo de nuevos capítulos escritos por tu misericordia. Para aquellos que cargan con la culpa por cosas que hicieron, oro para que les muestres que tu perdón es más grande que cualquier pecado. Para aquellos que se sienten descalificados por sus fallos, oro para que les reveles que tus cualificaciones son diferentes de las cualificaciones del mundo. Para aquellos que tienen miedo de confiar en sí mismos de nuevo, oro para que les enseñes a confiar en ti, en lugar de confiar en su propia fuerza. Señor, así como transformaste a Pedro de negador a proclamador, transforma a cada una de estas personas de acuerdo con tus propósitos para sus vidas. Usa sus experiencias más dolorosas como credenciales para ministrar a otros que están pasando por dolores similares. Usa sus mayores caídas como trampolines para sus mayores victorias en ti. Y Padre, oro especialmente por aquellos que todavía están en medio de su noche oscura del alma. Para aquellos que todavía están llorando sus lágrimas amargas de arrepentimiento. Para aquellos que todavía no pueden ver cómo tú puedes usar a alguien como ellos. Recuérdales que Pedro también pasó por esa fase. Recuérdales que la restauración llega, pero tiene su tiempo. Dales paciencia consigo mismos y confianza en ti. Ayúdalos a entender que no tienes prisa por arreglarlos, porque no los ves como rotos. Los ves como en proceso. No los ves como fracasos. Los ves como obras en construcción. No los ves como decepciones. Los ves como hijos amados que están aprendiendo lo que significa vivir en tu gracia. Señor, oro también para que despiertes en cada corazón una nueva comprensión de lo que significa seguirte. Que entiendan que no los llamas a ser perfectos, sino a ser auténticos. Que no los llamas a ser superhéroes de la fe, sino a ser testigos honestos de tu gracia. Que no los llamas a impresionar al mundo con su espiritualidad, sino a tocarlo con su humanidad transformada por tu amor. Y finalmente, Padre, oro para que este mensaje continúe resonando en los corazones de quienes lo han escuchado, mucho después de que las palabras terminen. Que se convierta en una fuente de esperanza en los momentos difíciles, un recordatorio de tu fidelidad en los periodos de duda, un ancla de seguridad en las tormentas de la vida. Que cada persona que escuchó sobre las 3 negaciones de Pedro, recuerde para siempre que sus propias negaciones no son el final de la historia, que son el comienzo de una nueva y más profunda experiencia de tu amor incondicional, de tu gracia transformadora, de tu fidelidad inquebrantable. En el nombre de Jesús, que fue negado pero que continuó amando, que fue rechazado pero que continuó acogiendo, que fue abandonado pero que nunca abandonó a nadie. Oro. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que te vayas de este momento sabiendo que eres profundamente conocido e incondicionalmente amado. Que lleves contigo la certeza de que tus fallos no te definen, sino que el amor de Dios por ti define todo sobre quién eres y en lo que te puedes convertir. Y siempre que te acuerdes de las 3 negaciones de Pedro, recuerda también que se convirtieron en las 3 proclamaciones más poderosas de la iglesia primitiva. Recuerda que el mismo Dios que transformó a un negador en un predicador está obrando en tu vida hoy, escribiendo una historia de redención con las páginas manchadas de tu pasado. Ve en paz, sabiendo que eres amado. Ve con esperanza, sabiendo que tu historia no ha terminado. Ve con propósito, sabiendo que Dios tiene planes para usar tu viaje completo, incluyendo tus fallos, para tocar otros corazones y expandir su reino. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo todos los días de tu vida. Amén.